¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar con el curso, con el módulo de inteligencia emocional en las organizaciones. Mi nombre es Elizabeth Vivanco. Es un gusto estar con ustedes. Brevemente les comento que, bueno, yo soy magíster en dirección y organización de personas y trabajo para el equipo de cultura, clima y desarrollo organizacional de la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos. Quisiera empezar con ustedes brindándoles el contenido de este módulo. Primero vamos a hacer algunas preguntas para que puedan indagar un poco acerca de su autoconocimiento. Luego voy a citar brevemente algunas definiciones de lo que es la inteligencia emocional. Luego vamos a conocer también qué son las emociones y cómo es la inteligencia emocional en el trabajo. También vamos a continuar con la inteligencia emocional en los tiempos de pandemia. Va a haber una tarea para ustedes y comentarios finales. Este módulo es bastante sencillo, corto, breve, entonces les pido su atención y también que puedan divertirse y profundizar en el contenido de la misma. Bueno, empezamos un poco. Yo soy psicóloga y para eso necesito que ustedes también aprendan un poco más a conocerse, ¿sí? Y entonces quisiera que en una hoja en blanco o quizás en su cuaderno o simplemente a modo de reflexión podamos empezar con estas preguntas, ¿sí? Primero, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy eh, María? ¿Quién soy como Juan, como Pedro? Quisiera que ustedes mismos respondan a esta pregunta. No es difícil y es una respuesta bastante sencilla, la primera palabra que se les venga a la mente. ¿Y qué tanto se conocen ustedes a sí mismos? ¿No? Ya cuando tenemos varios años conviviendo con nosotros mismos, sabemos cómo somos, ¿verdad? Con fortalezas, debilidades, con virtudes y con defectos. ¿Cómo se describirían? ¿Alguna vez han explorado en sus pensamientos, sentimientos o actos? Estas preguntas nos ayudan un poco a tomar conciencia de nosotros mismos y hacer una pausa también del día a día. No es malo detenerse y pensar en ti, ¿sí? A veces tenemos muchas cosas por hacer y todas son dirigidas hacia los demás, pero no nos preguntamos por nosotros mismos. Entonces, sí sería necesario que ustedes tomen un tiempo para que puedan profundizar y puedan conocerse a sí mismos. Existen también definiciones, ¿sí? Yo quisiera que esto sea práctico, pero siempre en todo tema que tratamos también hay que mencionar algunas definiciones. Hay un conocido psicólogo que es Howard Gardner, que en 1998 nos habla acerca de la inteligencia. Él divide, por decirlo así, la inteligencia en inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Es bastante conocido de que la interpersonal va relacionado a los factores externos y la inteligencia intrapersonal va dirigido a la parte interna. Por eso es que él lo define como que la inteligencia interpersonal nos permite conocer y leer las intenciones y deseos que incluso una persona pueda haber intentado esconderlos, ¿sí? Y la inteligencia intrapersonal es la que está involucrada en un conocimiento que uno mismo tiene acerca de sus sentimientos. Entonces, es fácil, es simple, y quisiera que ustedes recuerden estos dos conceptos a medida que vayamos avanzando con el curso. Sondage en 1920 también menciona que la inteligencia emocional es una habilidad para que, para comprender e incluso para dirigir a hombres y mujeres, ¿no? A que ellos puedan actuar sabiamente en las relaciones humanas. Goleman en 1996 también menciona que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para poder reconocer nuestros propios sentimientos y también los sentimientos y las emociones de los demás. Y aún profundizan en que esto nos va a ayudar a manejar mejor
nuestras emociones y también a tener relaciones más productivas con nuestro entorno. Finalmente, Mayer y Salovey en 1997 hablan de que la inteligencia emocional es una habilidad para poder percibir, valorar y expresar nuestras emociones con exactitud. Esta habilidad nos va a permitir acceder a nuestros sentimientos y poder conocerlos, comprenderlos. Estas definiciones mencionan un poco qué es para nosotros inteligencia emocional. No es un concepto difícil, incluso nosotros, si yo les pregunto a ustedes qué es lo que conocen acerca de inteligencia emocional, muchos habrán acertado en estos conceptos. Así que es importante que siempre los tengan presentes a medida que vayamos avanzando con nuestras diapositivas. Otro aspecto clave en la inteligencia emocional son las emociones. ¿Sí? Nosotros tenemos emociones internas que, como bien este concepto define, es como un sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque esto nos informa acerca de los aspectos que están en nuestro entorno. Y frente a estos aspectos que hay en nuestro entorno, nosotros le vamos a otorgar una carga afectiva. Esa es la emoción. Las emociones, también como menciona esta diapositiva, nos permiten conocer datos importantes sobre el estado de nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. En este ejemplo, nosotros conocemos que existen emociones negativas, pero también existen otras positivas. Y en realidad, para serles bastante honesta, no hay emociones buenas o malas, ¿sí? Todas son parte de nuestra vida y de cómo aceptarnos tal cual somos. Frente a una situación, o frente a un momento, o frente a un problema, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos podemos irritar, podemos sentir que el mundo se nos viene encima. Para iniciar algo, podemos dudar, ¿no? Incluso frente a una relación con una nueva persona nos podemos enojar, o en todo caso, si trabajamos en conjunto con otras personas, podemos tener amistades a las cuales podemos envidiar. Pero ¿qué sucede si en vez de estas emociones que tenemos, las transformamos? Somos conscientes de que esas emociones no nos están ayudando y las transformamos y las volcamos a algo más productivo que nos mejore en nuestra calidad personal. ¿Qué tal si nos divertimos? Aprendemos a divertirnos con los nuevos retos que tenemos. O tenemos fe de algo nuevo que vamos a empezar, que en verdad eso va a salir bien. O somos curiosos de las cosas nuevas que se van apareciendo en nuestra vida. Y en vez de generar envidia a los demás, ¿por qué no les tenemos admiración por cada cosa pequeña o grande que ellos hagan? Todo depende de nosotros. Este es un ejemplo que quería mostrarles. Vamos a continuar. Siempre hablamos de la inteligencia emocional y ahora lo volcamos al trabajo, ¿sí? Es bastante conocido que muchas personas identifican dentro de sus centros de trabajo a un líder o a un jefe. A nadie le gustaría que le digan que es un jefe y no un líder. Sin embargo, estamos viendo que existen más jefes que líderes. Pero no es difícil llegar a ser un líder. Hay un trabajo que uno tiene que hacer y no es una meta inalcanzable. Al contrario, es muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líder, primero, debe contar con una adecuada inteligencia emocional. Y todas las personas estamos en la capacidad de poder lograrlo, porque todos tenemos esta inteligencia. ¿Y qué va a ser un líder que tiene buena, adecuada inteligencia emocional? Se va a conocer a sí mismo. ¿Sí? Esta persona va a poder canalizar sus emociones y va a permitir que éstas no vayan en contra de su razón. No va a permitir que sus emociones lo dominen. Al contrario, esta persona va a analizar sus emociones antes de reaccionar. Este líder va a pensar antes de actuar. A veces pensamos que es complicado, ¿no? Porque la mayoría, a quien no le ha pasado, creo que todos somos seres humanos, que actuamos en base a nuestros impulsos o con lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿verdad? Pero también es humano reflexionar
y para una siguiente vez, quizás en una misma situación, puedo pensar antes de actuar. Entonces, el líder va a hacer esto. Sí, no solamente el líder, nosotros también como personas que estamos manejando nuestra vida, podemos también poder poner esto en práctica. Pensamos antes de actuar o pensamos antes de decir algo. Es coherente también, como dice, en su comunicación, ¿no? O sea, esta persona no va a tener una comunicación inadecuada, sí, va a tener una comunicación tanto verbal y también como no verbal, congruente con sus pensamientos y con sus emociones. Es decir, va a ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Si esta persona menciona algo o tiene una opinión respecto a algo, va a actuar en base a eso, no se va a contradecir. Eso es lo que haría un líder, ¿sí? Con adecuada inteligencia emocional. También va a ser capaz de desarrollar empatía con sus servidores y va a generar un buen ambiente laboral. Pero la tarea no es solamente de los líderes de nuestra organización, también la tarea es de los servidores, de nosotros, como trabajadores que pertenecemos a diferentes oficinas, ¿no? Un servidor también tiene la capacidad y tiene la habilidad, como les mencioné, todos como seres humanos, de tener una adecuada inteligencia emocional. Y por ello, como servidores somos capaces de comprender y motivar, incluso ayudar a nuestros compañeros, ¿sí? De fortalecer nuestras relaciones laborales, de contribuir para que estas relaciones se afiancen y para responder a las necesidades de algún compañero. También esto va a generar un aumento en nuestro desarrollo, en nuestro desempeño. Y podemos también aprender de los errores. Como les mencioné, también nosotros somos seres humanos y aprendemos de nuestros errores. Una vez un jefe me dijo que si uno no comete errores, no trabaja. El trabajador, a medida que va a ir avanzando y va a ser más eficiente en su trabajo, es porque también va a cometer errores. Entonces, un servidor con adecuada inteligencia emocional es capaz de gestionar el trabajo estresante y resolver conflictos, incluso entre sus mismos compañeros, ¿no? A veces el estrés sabemos que nos domina, pero no puede ser en todo tiempo. ¿Sí? Hay momentos en los cuales nosotros podemos dominar el estrés, porque el estrés tampoco es totalmente negativo, nos impulsa también a hacer algo y nos permite ser organizados y planificados en nuestro día a día. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar técnicas para poder ir más allá del estrés y que este no nos domine. Incluso no sabemos que existen conflictos entre compañeros. A veces uno puede llegar a su oficina y ver que el ambiente no es tan adecuado, ¿no? Porque existen ahí rivalidades y chismes. Sin embargo, un servidor con adecuada inteligencia emocional puede ser capaz de poder ayudar a resolver estos conflictos, tanto con clientes internos, es decir, con sus compañeros o con sus jefes inmediatos, como también con los que reciben nuestros servicios, que son los clientes externos. Eh, este es otro ejemplo de lo que les mencioné, de la parte teórica. Siempre estamos difundiendo el buen trato, ¿no? Dentro de nuestras oficinas. Y esta palabra es como un cliché en el día a día, ¿no? El buen trato. Es muy sencillo de poder dar y de poder recibir un buen trato. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, sonríe, ¿sí? Tú tienes esa facilidad para poder sonreír. No tienes por qué estar molesto todo el día, por qué estar amargo. Trata de cambiarlo y de sonreír. Sí, no sabes, la sonrisa genera mucho bienestar a nivel emocional. Entonces, sonríe. Sonríe por algún mensaje gracioso que te dieron, por algún comentario bonito que te hicieron, por algún recuerdo. Y mantén esa sonrisa no solamente para ti, sino para las personas que están a tu alrededor. Trata de evitar insultos. Los insultos no son los más adecuados de utilizar, ya sea para personas que son de tu misma edad, o menores o mayores, ¿no? Porque aquí sabemos que en nuestro día a día somos padres, somos hijos, somos tíos, somos abuelos. Entonces, el hecho de tener una jerarquía o el hecho de tener
un poder sobre algo o alguien, no nos da eh, la oportunidad de emitir insultos, ¿sí? Al contrario, nosotros tratemos de evitar los insultos y si escuchamos de otras personas, tratar de hacer frente también a ello y de mencionar que los insultos no van en relación a lo que se encuentra. Igual que evitar las burlas. A veces dentro de una oficina se generan bromas y no nos damos cuenta que a veces son discriminatorias o a veces están lastimando a otras personas o podemos de forma indirecta hablar de un tema y podemos estar hiriendo a alguien que está escuchando eso. Entonces, tratemos de evitar las burlas. Eso es fácil, pero muy pocos lo practican, ¿sí? Agradece, sé una persona agradecida cuando te hagan un servicio o simplemente cuando alguien te ayude en algo muy pequeño. Siempre agradece, ser una persona agradecida desde que te levantas hasta que te acuestas. Felicita cuando obtengas un logro o un aporte. Felicita no solamente a tu compañero, felicita a tu jefe, felicita a tu hijo, felicita a tu hermano. A muchas personas nos gusta escuchar eso, que nos feliciten por lo que hicimos. Y eso es incluso, es un regocijo incluso mayor que recibir un regalo físico, la felicitación verbal. Evita difundir chismes. Y esto es una mala práctica en todo tipo de organización, no solamente en el sector privado, sino también en el público. El chisme genera muchos conflictos dentro de las organizaciones, así que no seas parte del chisme. Trata de evitar los chismes o no ser parte de ellos. Evita también las críticas frente a terceros. Si quieres conversar con alguien o comentar acerca de una conducta que tuvo contigo, trata de evitarlo frente a otras personas. Trata de conversar con la persona que dijo o hizo algo de a dos, no de a más. Y no contradigas abiertamente y sin motivo. ¿No? Escucha, ¿sí? Antes de contradecir, escucha abiertamente. Y no empieces a contradecir. Cuando alguien te dice algo y te dices, no, espera, no, yo no dije eso. Entonces, trata de escuchar primero y sea abierto y no contradigas sin motivo. Facilitar a otros aquello que requieran para su comunidad, ¿no? Trata de dar las condiciones adecuadas para que las otras personas puedan realizar realmente lo que quieren lograr. No humilles, que creo que es algo que como seres humanos debemos evitar. La humillación genera en la otra persona baja autoestima, depresión, tristeza, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado de poder generar humillación a los demás. Muestra siempre gestos amables. Creo que no es difícil, al menos para las mujeres, mostrar gestos amables. Incluso se nos va a ver mucho más hermosas, siendo amables con los demás. ¿Sí? Y también para los hombres. ¿A quién no le gusta conocer a un señor, a un joven o a un niño? ¿No? Amable. ¿Sí? Ahora que la amabilidad es tan poco valorada, ¿sí? Pero creo que estos gestos de amabilidad son escasos, pero los pocos que hay son bien reconocidos. Haz mensajes alentadores, ¿sí? Que te permitan continuar, que te permitan decir, sigue adelante. Y permite a los demás lucir sus cualidades. Hay personas en nuestra oficina que algunos son más tímidos y otros son más extrovertidos. Sin embargo, los tímidos también tienen cualidades, tienen cosas buenas, tienen aspectos positivos que nosotros debemos apoyarlos e incluso permitirles, ¿no? Lucir sus cualidades. No todo se enfoca en ti, sino también en la persona que tienes al frente. Esta persona cuando vaya a otro lugar y te encuentre, porque en el mundo laboral es así, hoy día estás acá, mañana estás en otro sitio, esta persona va a saber reconocer eso en ti, que tú lo ayudaste y le permitiste que pueda lucir sus cualidades. Y a quien no le gusta ser reconocido por eso. A nosotros nos ha afectado bastante la pandemia, ¿sí? Incluso estamos en época de recuperación después de esta situación de crisis en nuestro entorno. Entonces, la pandemia no es ajena a nosotros. Los psicólogos hemos tenido mucho trabajo
con respecto a lo que es la salud mental, ¿sí? Entonces, no solamente uno, por el hecho de ser psicólogo, tiene esa labor de conocer la salud mental. También como ciudadanos, como parte de esta sociedad, ¿sí? Tratemos de entrar un poco a la lectura de inteligencia emocional, emociones, salud mental, porque esto les ayuda a ustedes a poder ser personas que puedan también ayudar dentro de su entorno familiar o dentro de su entorno laboral. Aquí menciono, la inteligencia emocional es la clave para mantener la calma. La calma es una palabra clave. La calma no viene de la nada. Tener calma es una de las cualidades más difíciles, ¿sí?, de realizar, pero sí se puede lograr, porque yo no le puedo decir a mi mamá que mantenga la calma frente a un sismo, ¿no? Es complicado, ¿verdad? O no le puedo pedir a mi compañera de labores que esté calmada cuando alguien le dice o le mencionó algo negativo o les llamó la atención. Entonces, no es un reto, pero sí tampoco es complicado, ni tampoco hay pasos a seguir para poder mantener la calma. Pero sí es adecuado que nosotros podamos, en diferentes situaciones, mantener la calma. Y siempre recordar que la calma es parte de la inteligencia emocional. Esta forma de vida nueva que nos ha dado la pandemia, sí, no nos permite, en cierta forma, poder reconocer nuestras emociones. Sí, al contrario, nos hace que estas emociones permanezcan embotelladas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos estado incluso literalmente eh, enclaustrados en nuestras casas durante todo este tiempo de pandemia. ¿Y qué ha sucedido? Que han habido conflictos entre las personas que viven en un mismo lugar, ¿no? Hay parejas que se juntaron para convivir y quizás ya no lo están, ¿sí? O muchos matrimonios que han tenido años y ahorita ya se separaron. O simplemente eh, existieron dificultades entre una madre y su hija, o entre dos hermanos, etcétera. ¿Por qué? Porque han pasado más tiempo juntos. El hecho de permanecer con una persona largo tiempo de vida en un mismo lugar, esto hace que tengas más conflictos con esta persona, ¿no? Y el hecho de estar encerrados, no poder salir, caminar, correr, ver tu entorno de vida, te hace que tus emociones estén encerradas, embotelladas, ¿no? Y que incluso cuando quieras sacarlas, no tengas la forma adecuada de hacerlo, sino explotas de manera negativa. Entonces, seamos conscientes en que si bien la pandemia aún continúa en nuestro día a día, ¿sí?, también está originando que nuestras emociones se acumulen y que en algún momento, o quizás ya ha hecho de que yo explote de manera negativa. Entonces, esto es algo para lo cual nosotros tenemos que reflexionar. Evitemos el estrés. La pandemia también ha incrementado los niveles de estrés hasta el punto en que, mezclado con la depresión, puede generar en algunas personas el suicidio. Y han habido muchos casos de suicidio que son lamentables en realidad en estos tiempos de pandemia. Y no solamente de personas jóvenes, sino también de adultos mayores. Entonces, la depresión no es cosa de juego, ¿sí? La depresión es un estado de tristeza profunda. Entonces, lastima al ser humano, no solamente externamente, sino también internamente. Entonces, tratemos de entender a las demás personas, a las que viven junto a nosotros, que son nuestros seres queridos, amigos, familiares, etcétera, y tratemos de ser empáticos con ellos, de ayudarlos y también de ser su apoyo para manejar mejor una situación, ¿sí?
Les vuelvo a repetir, no se enfoquen solo en sí mismos, sino en las personas que tienen a su lado. Avanzando un poco con esta tarea que les voy a dejar para que ustedes también lo puedan realizar. Esta es una tarea personal para que ustedes lo pongan en práctica, si es posible, a partir de hoy mismo o a partir de mañana. Y es algo que quizás ya lo están haciendo, ¿sí? Quizás ya lo están practicando. Muchos de ustedes que están escuchando esta sesión, quizás son personas con muchas cualidades, con una adecuada inteligencia emocional. Entonces simplemente es un recordar, refrescar qué cosas bien estás haciendo y en qué cosas tienes que mejorar. Entonces traten de llevarlo esto a la práctica, ya sea en sus organizaciones o también en sus familias. Y traten de que al menos el día de hoy esto les permita tomar conciencia de lo que están haciendo hasta ahora y que puedan decir, yo quiero hacer un cambio y quiero tener una adecuada inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Sí, yo no les voy a dar la clave, pero sí les voy a decir cómo iniciar. Pregúntense a sí mismos cada día, cada vez que ustedes se levantan. ¿Sí? Algunos se levantan a las 5, otros a las 6, otros a las 8, otros a las 10. Pero cada día pregúntense a sí mismos cómo se sienten. Y también traten de ver con qué emoción se están sintiendo, se están levantando, ¿no? Si están tristes al levantarse, si están cansados, si están alegres. Traten de concentrarse y de sentir la emoción con la cual ustedes se levantan. Y a pesar del humor o de la emoción que tengan en ese momento, agradezcan, sean personas agradecidas por las cosas buenas y por las cosas malas, porque de las malas nosotros aprendemos y crecemos cada día, y de las buenas fortalecemos tanto nuestra alma y nuestro espíritu. Así que la primera palabra que salga de nuestra boca, que sea de agradecimiento. Si podemos, o si tenemos alguna persona alrededor, sea nuestra pareja, nuestros hijos, o quizás nuestra mascota, tratemos de abrazar al menos a una persona al menos una vez al día. Sí, eso es algo que muy poco lo practicamos. Incluso cuando estábamos en pandemia no nos podíamos ni tocar, ¿no? Sin embargo, es muy importante. No saben cuánto reconforta un abrazo. Y también establece metas alcanzables al inicio de cada año. Esto es valioso. Si, por ejemplo, ya estamos empezando en unos meses el año 2023. Entonces, deben realizar como una especie de amuleto, ¿no? Tener en su árbol de Navidad un rollito, un cartucho de una hoja en blanco, donde están todas sus metas que ustedes tienen para este nuevo año. Ahora, las metas son metas alcanzables, obvias, que tú vas a alcanzar o que ya estás planificando, ya estás incluso haciendo cosas para que se realicen. No te pongas metas tan a largo plazo. Trata de establecer estas metas alcanzables y al inicio de cada año. Nosotros no sabemos si de aquí a 5 años o 10 vamos a poder alcanzar eso, pero sí sabemos que de aquí a un año lo vamos a lograr, porque vamos a trabajar para ello. Y tampoco quiero que por metas tan a largo plazo se estresen. Traten de establecer metas alcanzables. Las metas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. De preferencia las que son alcanzables, no las inalcanzables. Y trata de apoyar a alguien dentro de tu comunidad, dentro de tu lugar de trabajo o hasta incluso en tu misma familia. ¿Sí? ¿Saben qué significa apoyar? Apoyar significa escuchar, significa agradecer, significa dar tiempo a alguien, significa prestar algo. ¿Sí? Apoyar viene, es una palabra pequeña, pero involucra muchas acciones. Y si te sientes bien, trata de donar. Dona algo a alguien que lo necesita. Y tú ves la forma o qué es lo que vas a hacer. Entonces, esto lo dejo como tarea personal para ustedes, para que puedan realizarlo. Y si ya lo están haciendo, los felicito. Les felicito porque esto no es difícil y esto no es nuevo.
Sí, creo que muchos de nosotros hemos pasado por cursos que nos ayudan a mejorar y a tener un crecimiento personal. Así que si lo están realizando, los felicito. Algunos comentarios finales. Mark Brackett. Los tres son psicólogos, ¿sí? Pero características positivas de este hombre es que él creó un centro de investigación de la inteligencia emocional en la Universidad Yale. Él fue un niño que sufrió de abuso cuando fue pequeño y también tuvo muchos problemas a nivel emocional. Sin embargo, ahora ya es un adulto, un profesional. ¿Y cuál es el mensaje que yo recojo de él? Es el siguiente. Dice, mi mensaje para todos es el mismo, que si podemos aprender a identificar, expresar y aprovechar nuestros sentimientos, incluso los más desafiantes, podemos usar esas emociones para ayudar a crear vidas positivas y satisfactorias. Entonces, ese es un mensaje que nos llega en realidad y nos ayuda a que podamos ser mejores, ¿sí? Nos ayuda, como dice acá, a crear vidas positivas y satisfactorias. ¿A quién no le gusta tener una vida positiva? Creo que a todos. Judith Orloff es escritora y también es psiquiatra. Tiene muchos libros en base a lo que es crecimiento personal y también a lo que es eh, empatía e intuición y también inteligencia emocional. Ella nos menciona, cómo reaccionas emocionalmente es una elección en cualquier momento. Nosotros somos capaces de elegir cómo reaccionamos frente a cualquier momento. Quizás alguien les comentó esta situación. Dicen que nosotros somos el 90% de nuestras acciones y el 10% es lo que podemos cambiar. Y yo siempre recuerdo algo que me dijeron a mí. Cuando tú estás a punto de salir de tu casa, estás tomando tu desayuno, ¿sí? Y de casualidad se te cae el café o la taza de leche que estás tomando. La mayoría reacciona pues fatal, ¿no? Porque ya estás a punto de salir para tu oficina y justo sucede eso. Entonces, la mayoría de personas usualmente pues maldice o dice una grosería, ¿no? Porque se cae el café, porque tiene que volver a cambiarse, ¿sí? Pero ¿qué pasa si le damos vuelta a esa situación? Quizás lo vemos como algo de que, bueno, me voy a cambiar porque quizás hay algo mejor para ponerme, o quizás, wow, no puede ser que esto me pase a mí, o lo veo como algo gracioso, ¿sí? O trato de ver esta situación como algo divertido, ¿no? De que usualmente no me pasa, ¿sí? Uno no es que todo el día está jugando el café, ¿no? Pero al menos lo puedes ver como algo diferente a tu vista. Y también te permite decir, oye, quizás este polo o esta camisa no me quedaba bien, entonces ya voy a poner. Entonces trata de darle otra imagen a tu emoción, ¿no? Por eso dice, tú eres el que eliges qué emoción vas a utilizar para cualquier situación. Y finalmente, Daniel Goleman, que también ustedes lo conocen, es escritor de varios libros, y es psicólogo, periodista, escritor. Entonces, él nos dice, si sus habilidades emocionales no están en sus manos, si no tiene conciencia de sí mismo, si no puede manejar sus emociones angustiantes, si no puede tener empatía y tener relaciones efectivas, entonces no importa cuán inteligente sea, porque no va a llegar muy lejos. Entonces, tratemos de que nosotros sí seamos personas con habilidades emocionales, que nuestras emociones sí estén en nuestras manos, que sí seamos capaces de tomar conciencia de nosotros, que sí podamos manejar nuestras emociones angustiantes y que podamos tener empatía y relaciones efectivas. Entonces, esto sí nos va a ayudar a que seamos más inteligentes emocionalmente. Bueno, espero que estos minutos que han podido prestar atención a este interesante tema les permita hacer un cambio en su vida, ¿sí? Y que puedan profundizar y reflexionar en base a los conceptos que yo he compartido el día de hoy. Así que esta es la bibliografía, si quieren profundizar un poco más en los contenidos o si quieren leer, por ahí también les he puesto algunas cosas que son breves, pero de autoayuda. Entonces pueden ingresar a estos links que les va a permitir profundizar más en el tema. Y les doy las gracias a todos ustedes por su atención y por su tiempo.
Hasta pronto. Gracias. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.